Sí, hermanos, buenos días para los que han estado incorporándose luego del comienzo. Estamos continuando en esta mañana nuestra serie en la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y si usted ha estado siguiéndonos todos los domingos acá, usted sabe que ya vamos a entrar al capítulo 12. Así que si usted tiene ahí su Biblia en su mano, vamos a estar leyendo en el capítulo 12 de esta epístola de Pablo a la iglesia en Corinto, en su primera epístola. Si usted lo tiene, puede ponerse en pie. Vamos a leer la escritura allí. Dice, capítulo 12 de la primera epístola de Pablo a los Corintios: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Señor, gracias por tu santa y bendita palabra, te damos. Y ahora te suplicamos que ayudes a, Señor, exponerla con claridad, que seamos totalmente fieles a ella. Confiamos, Señor, en tu palabra, sabemos que ella es suficiente para edificar nuestras vidas.
Ayúdanos a recibirla con gozo en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Llegamos a una sesión de 3 capítulos. Ya podemos decir en la recta final de esta carta, donde Pablo habla de los dones. O para decirlo mejor, Pablo muestra a la iglesia en Corinto la mejor manera o la manera correcta de poner los dones en práctica según para lo que fueron dados. Pudiéramos tomar todo un sermón y hablar en conjunto de estos 3 capítulos porque ellos son una unidad. Al final Pablo está desarrollando toda la idea en los 3 capítulos. Y sí, aunque a usted le parezca que no, 1 Corintios 13 habla de los dones. Y lo veremos Dios mediante la próxima semana. Para no extendernos o para no perder algunas cosas que son importantes en lo que Pablo está diciendo, nosotros vamos a fraccionar estos 3 capítulos y vamos a estar viéndolos de manera separada, aun cuando vamos a estar viendo cómo se enlazan en la idea principal que Pablo está desarrollando allí. Y hemos titulado esta primera sesión que vamos a ver en esta mañana, Dones del Señor para su gloria y para la edificación de su iglesia. Pues estamos identificando que esto es lo que está Pablo enseñando realmente en este capítulo. Y yo quiero a manera de introducción que revisemos un poquito el contexto, porque el contexto nos va a dar una luz de por qué Pablo está hablando de esto en esta parte de su carta. Por ejemplo, vamos al capítulo 1 y sigan conmigo este recorrido que vamos a estar haciendo. Si vamos al capítulo 1, verso 7, nosotros vemos a Pablo dando gracias. Y Pablo está dando gracias específicamente porque, y dice ahí el verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún ¿qué? En ningún don. Dice Pablo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos hasta el verso 10 y dice en el verso 10 Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí comienza el asunto de las divisiones que Pablo está tratando. En el verso 12, Pablo habla y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y cuando llegamos al verso 18 hasta el 25, Pablo está diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta aquí hemos visto una iglesia que tenía los dones, pero una iglesia que estaba dividida. Pero también hemos visto que era una iglesia la cual anhelaba las cosas del mundo como la sabiduría de los griegos o el poder que los judíos estaban pidiendo ver. Sin embargo, Pablo les dice que en Cristo está sabiduría y poder juntos y que es superior a la sabiduría que los griegos decían tener y al poder que los judíos esperaban ver. En el capítulo 2, mis hermanos, Pablo comienza haciendo un contraste entre la sabiduría humana, que es impulsada por esta filosofía que tanto era bien vista en la iglesia de Corintios, contra la gran sabiduría de Dios, que es locura para los que se pierden. Y está también haciendo un contraste en el poder que los judíos querían ver con el verdadero poder de Dios que es capaz de salvar. Eso es lo que Pablo está haciendo en el capítulo 2. Pero es interesante que Pablo les dice
en el capítulo 3, verso 1, a esta iglesia algo lamentable. Y él les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una iglesia dividida, una iglesia que esperaba obtener lo que el mundo quería tener: sabiduría en cuanto a la filosofía, poder en cuanto a los milagros, pero separado de la salvación y el verdadero poder de Dios derramado en el corazón de los creyentes. Y Pablo les está diciendo: yo no he podido hablarles a ustedes como espirituales, sino como a niños, aún cuando ustedes están completos y no les falta ningún don. Y esto es importante, hermanos, porque cuando llegamos al capítulo 12, en nuestras Biblias, en la Reina Valera, usted lee en el verso 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero, si usted tiene una Biblia en la versión, la Biblia en las Américas, o Nueva Biblia en las Américas, ¿hay alguien aquí que la tenga? Sí. ¿Cómo aparece la palabra dones en ese versículo? ¿Cómo aparece la palabra dones ahí? ¿Qué tiene de raro? ¿Está subrayada en ese versículo? ¿No está en cursiva? En la Biblia en las Américas y en la Nueva Biblia en las Américas, la palabra dones aparece en cursiva. Y eso tiene un motivo. Y es porque 1 Corintios 12, 1, en el lenguaje original, la palabra dones no está. Lo que dice en 1 Corintios 12, 1 es: hermanos, acerca de lo espiritual, no quiero que ignoren. Y Pablo le está diciendo eso a esta iglesia que en el capítulo 3 le había dicho que no era una iglesia espiritual. Y ahora está la palabra dones, y la palabra dones está sumada a lo que dice allí, precisamente por el contexto de lo que está hablando Pablo en el capítulo 12. Pablo está hablando de cómo la iglesia debe ejercer sus dones. Pero lamentablemente, tampoco la iglesia en Corinto estaba haciendo esto correctamente. De hecho, muchas veces pensamos que lo que Pablo está haciendo en el capítulo 12 de 1 Corintios es estableciendo o dando una lista de dones. Y la esencia de lo que Pablo está enseñando en el capítulo 12 no es la lista de dones. Pablo está requiriendo a una iglesia que se está literalmente dividiendo en cuanto a los dones que ellos tienen o a los que quieren tener. De hecho, si usted va al versículo 31, Pablo les está diciendo a la iglesia: procuren los dones mejores, pero yo os muestro un camino mucho más excelente. Entonces, ¿qué estamos viendo en 1 Corintios 12? Una iglesia que está dividida porque creía que ciertos dones o que tener ciertos dones le daba superioridad, preeminencia, privilegio a aquellos que los tenían. Y Pablo le está diciendo: de ninguna manera. Yo no quiero que ustedes sean ignorantes en cuanto a lo espiritual. Y específicamente aquí en cuanto a los dones que Dios está dando. Y es interesante cómo Pablo comienza este capítulo. Verso 2 y verso 3. ¿Qué dice? No, estamos en el 12 todavía. Dice Pablo: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermanos, ustedes que están luchando por superioridad en la iglesia, recuerden que ustedes mismos iban detrás de ídolos mudos. Y que si hoy tienen la posibilidad de exaltar a Dios y de reconocer a Jesús, no es por algo que ustedes hicieron, dice la Escritura y dice Pablo, sino por el Espíritu Santo. Y usted se va a dar cuenta y va a ir conmigo y va a ver que en todo el capítulo 12, Pablo lo que está exaltando es la figura de Dios.
Y al exaltar la figura de Dios, está rebajando la figura de los hombres y las mujeres en la iglesia de Corintios, que estaban tratando de exaltarse ellos mismos. Pablo les está, como decimos en buen cubano, bajando los humos a los corintios, recordándoles, en primer lugar, que si ellos pueden reconocer simplemente, si yo puedo decir, yo creo en Jesús, no es porque yo sea un experto en la fe, sino por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces Pablo está diciendo, aún lo que tú crees viene de Dios. Aún lo que tú crees te fue dado por Dios. Tu verdadera condición era caerle atrás a los ídolos mudos. Y es interesante que Pablo dice, ídolos mudos. Y yo creo que Pablo lo está haciendo con toda intención. Y Pablo está rompiendo la vanagloria de la iglesia. Eso era lo que tú hacías, caerle atrás a pedazos de muñecos que no tenían poder ni para hablar una palabra. Eso es lo que el corazón humano es a lo único que puede llegar. Porque, hermanos, sin la presencia de Dios en nuestra vida, ese es el rumbo natural que el hombre persigue. Y la iglesia en Corinto, con toda su soberbia y su vanagloria, tenía que entender eso. Pablo comienza por ahí. Y recordemos que Pablo le dice a la iglesia en el capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque sencillamente para él son locura. Esa es la realidad del ser humano. Cuando usted quiera gloriarse, como dice Pablo, gloríese en el Señor. Porque nosotros sin Dios, nosotros sin la presencia y el auxilio del Espíritu Santo, a lo único que le caemos atrás es a cosas que nos parecen grandiosas, pero son simples ídolos mudos. Ídolos mudos son figuras y cosas que no tienen absolutamente nada de poder. Y eso es lo que Pablo hace en esta primera parte del capítulo 12. Y Pablo está hablando ahora de que hay una diversidad dentro de la perfecta unidad. Y vamos a ver cómo Pablo habla de la Trinidad en estos versículos que siguen del 4 al 6. Pablo les dice a la iglesia, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, y miren cómo Pablo les recuerda una y otra vez a ellos, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y me encanta cómo Pablo dice que hace todas las cosas en todos, para que no quede nada afuera, para que nadie pueda gloriarse. Hermanos, Pablo está diciéndole a la iglesia que hay diversidad en cuanto a los dones, en cuanto a los ministerios y en cuanto a las operaciones. Y la palabra operaciones aquí es la palabra que nosotros conocemos como energía, como poder. Pero en medio de esta diversidad hay una sola raíz. Y esa raíz precisamente es la unidad perfecta y la armonía de la Trinidad. Y es interesante como Pablo dice y llama a las tres personas de la Trinidad en estos tres versículos. Comienza por el Espíritu, versículo 4. Habla del Señor en el versículo 5. Y habla de Dios en el versículo 6. Es fácil para nosotros, mis hermanos, enfocarnos en nuestra pequeña área o pequeño círculo de dones, de ministerios o de como usted quiera llamarle. Y creer quizás que aquellos que no tienen los mismos que yo sean más pequeños. Pero miren, cuando creemos eso realmente muchas veces no estamos caminando a la luz del Señor. El único que tiene todo el poder para asignar cada don en cada parte de su iglesia es Dios. Yo puedo querer ostentar todo lo que quiera, pero si Dios no está en el asunto, yo simplemente soy nada. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí.
Los dones no están dados según mi énfasis, según mi deseo. Están dados según el deseo de Dios. Según la operación como Dios quiere edificar a su iglesia. Los dones no dependen de mí. Yo no soy más y menos especial por ninguno. Dios, quien hace todas las cosas en todos, los asigna sencillamente como Él quiere. Pablo también habla de una variedad de manifestaciones en los versículos del 7 al 11. Y ahora él da una lista, quizás de las 4 listas que nosotros podemos ver en la Escritura, que nos hablan acerca de los dones. Y como les decía, yo no voy a estar hablando acerca de cada don en particular, porque esa no es la idea de Pablo aquí. Pablo sencillamente está llevando a la iglesia que pueda entender que no son ellos ni son los dones, es Dios. Y que ellos tienen que reflejar la gloria de Dios en cualquiera que sea el don que Dios le dé. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Y es interesante el versículo 7 y el versículo 11, donde comienza y termina esta parte. En el versículo 7 Pablo establece un principio que la iglesia necesita entender. Dice Pablo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Para provecho de quién? No de la persona que tiene el don. No es un provecho personal. No es una ganancia personal. Es para provecho del cuerpo de Cristo. Si yo soy dadivoso, Dios me usa en la dádiva o en las dádivas para provecho del cuerpo de Cristo. Y cuando yo soy dadivoso, mi interés y mi intención no es glorificarme yo, sino servir al cuerpo, porque eso Dios lo ha puesto en mí, no soy yo no soy dadivoso, Dios lo hace por medio de su Espíritu en mí, para beneficio del cuerpo y para gloria de Él. Y esa es la idea que tiene que haber en cada uno de nosotros cuando ejercemos los dones espirituales. Versículo 11. Vamos a ver qué dice Pablo en el verso 11. Pero en todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace todas las cosas? No somos nosotros. Dice que el Espíritu es el que hace todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Bueno, todos los dones que Pablo ha citado en los versículos del 8 al 11. Dice que el Espíritu es quien los da y el quien hace todas estas cosas en la iglesia. ¿Cómo las hace? Como Él quiere. Como Él quiere. Pablo les está diciendo a los corintios, mire, ustedes pueden anhelar lo que ustedes quieran. Ustedes pueden desear tener el don de lengua porque piensan que son, o el de hacer milagros. Pero es el Espíritu el que las da como Él quiere. Y al final no son ustedes. Es el mismo Espíritu el que está orando como Él quiere. Eso es lo que Pablo está estableciendo aquí. Y la otra pregunta es ¿quién? El Espíritu. No son ustedes. Pablo está estableciendo que todo lo referente a los dones no está en el cuerpo, sino está en el Espíritu que guía el cuerpo. Eso es lo que Pablo está estableciendo en el versículo 11, mis hermanos. Pablo dice, muchos miembros, un solo cuerpo. Y eso es lo que está estableciendo también en los versos del 12 al 26. Y comienza Pablo hablando acerca del bautismo, interesante. Y habla tanto del bautismo en agua como el bautismo en el Espíritu. Y él dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo está diciendo que hay una obra común que ese Espíritu que reparte los dones ha hecho en el cuerpo. ¿Y esa obra común cuál es? Pablo nos trajo de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá. Porque dice Pablo, y es interesante, miren lo que Pablo cita. Dice Pablo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa tu condición, todos ahora tenemos una misma condición y única en el Señor. Somos participantes del Espíritu. ¿Ya? Eso es lo que nos distingue. No son los dones. No es lo que tú haces en la iglesia para el Señor.
Es única y exclusivamente tu identificación con el Espíritu, que Dios lo hizo en ti. No es algo que depende de ti. Tú no eres tan brillante para eso. Y eso nos hace iguales a nosotros. Y es interesante que Pablo también cite esto en Gálatas capítulo 3, cuando le dice a la iglesia: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No dos, no tres, no uno más grande y uno más pequeño. Todos vosotros sois uno en Cristo. Seas judío, seas griego, seas esclavo, seas libre. Ahora has venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Las líneas divisorias que el mundo establece, que la vanagloria del hombre establece, son rotas. Y ahora tu única identidad es miembro del cuerpo de Cristo. Ya. No hay nada que te exalte, no hay nada que te rebaje. Eso es mentalidad humana y carnal. Tu única identidad ahora es que eres miembro del cuerpo de Cristo. Y si eso, mi hermano, no te lleva a adorar al Señor, mira, no sé qué puede hacerlo. Si lo que te lleva a adorar al Señor es un don y no tu identidad con Cristo, déjame decir que seríamos los más miserables del mundo. Con solamente el hecho de que ahora somos un cuerpo en Cristo, toda la gloria para Dios. No hay nada más grande que eso, mis hermanos. Alguien dijo: así como cada célula en un cuerpo humano está conectada por medio de una raíz común, y hablando del ADN, también las partes de nuestro cuerpo se ven diferentes, son tratadas diferentes, trabajan diferentes y cumplen diferentes propósitos. Aún así, hay una gran diversidad en el cuerpo de Jesucristo, tanto en apariencia como en función. Sin embargo, cada miembro tiene una raíz común y un objetivo común. ¿Qué es lo importante? Y yo creo que estas serían buenas preguntas para en esta semana que usted pueda hacer en su célula. ¿Qué es lo importante? ¿Tú? ¿Yo? ¿Nosotros somos los importantes? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la obra del Señor? ¿Para ganar méritos? ¿Para que nos reconozcan? ¿Para qué lo hacemos? ¿Méritos personales? ¿Vanagloria? ¿Estaremos minimizando en nuestra vida en Cristo quién es la cabeza? Cuando yo me estoy tratando de exaltar, a la vez estoy minimizando a quien único debe ser exaltado. Pongo al servicio del Señor y de la iglesia los dones para ser honrado yo o para que sea honrado el Señor. Hermanos, estas serían buenas preguntas para esta semana en su célula. Todos los miembros son importantes y necesarios. Esta es otra verdad establecida en este texto. Vaya al versículo 14 y hasta el verso 20. Vamos a ver lo que Pablo está diciendo. Dice Pablo en el verso 14: porque si yo oro en lenguas desconocidas, estoy en el capítulo 14, verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Se repite la frase, ¿verdad? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a ver algunas cosas aquí, mis hermanos, también. Y como les decía ahorita, todos los miembros son importantes y necesarios. Ni el ojo es más importante, ni el oído es más importante, porque lo que está estableciendo Pablo aquí es que todos tienen una función. Y cuando usted revisa, y es interesante que Pablo haya usado el cuerpo humano para esta analogía. Si usted toma a dos personas, y no voy a usar defectos específicos para no dañar a nadie, pero si usted toma a dos personas con defectos diferentes, esta persona que tiene este defecto
que no es igual a esta persona, él va a saber que va a necesitar lo que a él le falta, que este quizás lo tiene, y este va a saber que él va a necesitar lo que a él le falta, que este quizás lo tiene. Y usted se va a dar cuenta de que aunque son defectos diferentes, las dos personas están incompletas. Y como incompletas están necesitadas. ¿Necesitadas de qué? De lo que les falta. Hermano, ya sea cualquier cosa. Nosotros decimos, qué importantes son los brazos, pero qué importante es la nariz, pero qué importante es el oído, pero qué importante es la boca, pero qué importante es el dedo chiquito del pie. Y usted no ve la importancia, ¿usted sabe hasta cuándo? Hasta que usted le falte. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Cada miembro, no importa lo pequeño que parezca, no importa lo insignificante que parezca, cada miembro en el cuerpo es importante y es necesario. Versículo 18. Y Pablo no se cansa de repetir esto a la iglesia una y otra vez. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Pablo les está hablando con parlantes a la iglesia en Corinto sobre la insensatez que es preferir algunos dones sobre otros, porque sencillamente esto no tiene nada de valor delante de Dios, o nada de más valor delante de Dios. Cuando Dios reparte los dones, Él los ve todos importantes, todos necesarios, y por eso Él los da. Pero no solamente eso, Él los hace, Él los reparte como Él quiere. Está fuera de nosotros eso. Eso es de Dios. Y usted sabe cómo yo puedo glorificar a Dios cuando yo disfruto el don que Dios me dio, sea cual sea. Y cómo yo lo puedo disfrutar cuando lo pongo en práctica, cuando sirvo al cuerpo de Cristo. Y cuando yo hago eso, yo glorifico a Dios por eso. Cuando yo estoy haciendo lo contrario, yo no estoy buscando la gloria de Dios. Yo estoy buscando quizás ser visto, ser aplaudido y mi propia gloria. Y eso es contrario a lo que Pablo y a lo que Dios en su palabra enseña. Cada miembro del cuerpo necesita la interacción y la operación de los demás para complementarse y ser verdaderamente útiles. No los más prominentes, todos lo necesitamos. Y es interesante, Pablo dice en el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La cabeza, mis hermanos. Y a veces decimos, no, el órgano más importante que tiene el cuerpo es el cerebro. Más importante que el corazón. Pablo está diciendo aquí, la cabeza sin los pies no es nada. No puede prescindir de ellos, porque entonces estaría incompleto. Y en la iglesia de Jesucristo es así. Todos necesitamos de los demás. Usted lo entienda hoy o no. Usted no es un cuerpo solo. Usted es parte del cuerpo, sea el miembro que sea. Y como miembro del cuerpo, sea el miembro que sea, usted necesita de sus hermanos que son los otros miembros de ese cuerpo. Y si ese cuerpo no está completo, ese cuerpo no va a funcionar, al igual que el cuerpo humano, de la manera adecuada. Los miembros más débiles, miren qué interesante, mis hermanos. Los miembros más débiles necesitan recibir más y mejor cuidado por parte de todo el cuerpo. Y en los versos del 22 al 25, Pablo habla de esos miembros débiles. Cuando Pablo habla de los miembros débiles y lo hace la analogía con la iglesia, recordemos que desde el capítulo 8, él nos está hablando de los débiles. Y desde el capítulo 8, Pablo nos está diciendo que la manera que nosotros tenemos que actuar como iglesia es
no siendo tropiezo a los débiles. Ahora está diciendo en el capítulo 12, hablando de los dones, que nosotros tenemos que dar honor a esos miembros débiles del cuerpo. A veces los miembros débiles son los que nos estorban. En la carne nos estorban. Sin embargo, Pablo está diciendo que los miembros débiles están en la iglesia y deben recibir honor y mayor cuidado. ¿Por qué? Miren lo que dice Pablo aquí. Pero Dios, versículo 24, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor. ¿A quién? Al que le faltaba. Para que no haya, versículo 25, desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Lo que tienen que hacer los miembros fuertes en la iglesia, ¿usted sabe lo que es? Sostener y ayudar a los miembros débiles. Y el sentido que está dando Pablo aquí es como de emparejar, que haya un equilibrio en la vida de la iglesia. Un complemento. Y a eso es a lo que nos está guiando Pablo ahí. Está diciendo, los fuertes no necesitan ayuda. Los fuertes necesitan cubrir a los débiles y que haya un equilibrio y un crecimiento dentro de la iglesia. La acción que deben ejercer las partes debe estar enfocada en la preservación y en el cuidado ¿de qué? De todo el cuerpo. Y cuando esto ocurre, ¿quién recibe beneficio? Los miembros fuertes. Todo el cuerpo. Y ahora vamos a ver cómo Pablo lo dice. Todo el cuerpo, dice Pablo, que recibe beneficio. Vamos al versículo 26. De manera que si un cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. ¿Quiénes se gozan? Todos los miembros. ¿Por qué, hermanos? Porque es un cuerpo. Usted no puede andar, su mano no puede andar por allá y su pie por acá. Cuando a usted le duele una muela, usted no sabe si la muela que le duele está en este lado o está en este. Usted sabe, o si le duele la nariz, no la muela. Porque todos los miembros, y es una imagen perfecta la que Pablo usa, los miembros del cuerpo físico reciben influencia, ya sea de dolor o ya sea de bienestar, cuando los demás miembros del cuerpo sufren o se gozan. Si usted está bien de salud, su ojo está bien, su oreja está bien y su pie está bien. Pero si a usted le duele un pie, ya ni su ojo está bien ni su oreja está bien. Porque todo su cuerpo está sufriendo. Sea en el miembro que sea en el lugar que sea. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en el verso 26. No todos tenemos el mismo don, pero Dios repartió a la iglesia los diferentes dones. Versículos del 27 al 30. Pablo vuelve a hablar acerca de algunos de estos dones y vuelve a repetir que Dios los dio. Vamos a leer. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y miren cómo comienza el 28. A unos puso ¿quién? Dios en la iglesia. Primeramente a estos, aquellos. Y hay una lista ahí. Y Pablo les recuerda también en medio de esta lista que hay diferentes dones. Y Pablo les dice de esta manera. ¿Son todos apóstoles? ¿No? ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? Tampoco. Y sigue Pablo la lista. Y ahora yo les pregunto, ¿y cuál de estos es más importante? Eso es lo que Pablo quiere que entiendan. Todos son importantes. ¿Ok? ¿Cómo termina Pablo? Versículo 31. Pero yo les quiero mostrar un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente?
La próxima semana se los digo. La próxima semana. En el capítulo 13 está el camino más excelente que Pablo quiere mostrarle a la iglesia, mis hermanos. Termino con la idea central que Pablo está trayendo, con el argumento que Pablo está defendiendo. Y ahora quiero traerlo para nosotros, para la iglesia, para hoy. Y escuche, con lo que Dios nos ha dado para hacer en su obra, gocémonos sirviendo y edificando su cuerpo, que es la iglesia. Con lo que Dios nos ha dado, no importa lo que sea, no importa lo pequeño o lo grande que usted piense que sea, todo para Dios es igual, todo es importante. Con eso que Dios le ha dado, gócese y sirva edificando el cuerpo de Dios, que es la iglesia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a servirle gozosamente y a edificar la vida de nuestros hermanos. En eso estaremos honrándole a Él. No a nosotros, a Él, que al final debe ser nuestra meta. Que el Señor nos ayude.